Hola, mi nombre es Carlos Bedoya y les doy la bienvenida a una nueva edición de Mesa Política, un programa producido por la Asociación Otra Mirada en colaboración con nuestraamérica.tv. Se ha producido un giro profundo en el gobierno de Pedro Castillo. El quiebre se ha dado la semana pasada cuando el presidente decidió no respaldar al ministro del Interior, Avelino Guillén, en la lucha contra la corrupción policial. Y al caer Guillén, un símbolo de la lucha también contra el fujimorismo, Castillo en su reemplazo puso a un general de la policía con serios cuestionamientos e incapaz de reformar o luchar contra la corrupción en el cuerpo policial que denunciaba el ministro Guillén, el exministro Guillén. Tanto así que la primer ministra Mirta Vázquez, que se opuso a ese nombramiento, no tuvo más salida que dejar el cargo. Peor aún, Castillo recompuso su gabinete con personajes de la ultraderecha, fundamentalistas, antiderechos y con procesos judiciales en curso por violencia de género y otros delitos. Todo lo contrario a un gabinete o a un gobierno de cambio. Ello escaló la crisis política, ese gabinete duró apenas días y hoy tenemos otro que tampoco garantiza una solución a la crisis, sino que está hecho para blindar al presidente Castillo y garantizar su sobrevivencia. Un claro ejemplo es el Ministerio de Economía, que ha sido entregado a la tecnocracia neoliberal de siempre. El telón de fondo es grave. Las personas que rodean al presidente Castillo en el despacho presidencial, su grupo de asesores, constituyen una especie de gabinete en la sombra, con prácticas corruptas de venta de cargos e intercambio de favores. Y ya no se puede tapar el sol con un dedo. Muchas denuncias así lo apuntan, así lo señalan. Llegado a este punto, Castillo ya no está representando la voluntad de cambio de la sociedad peruana y su elección habría servido solo para impedir que las mafias del fujimorismo regresen a la presidencia en un contexto donde desde el 2016 es casi imposible armar un gobierno con cierta estabilidad, ni de derecha, ni de izquierda, ni de abajo, ni desde arriba. Para hablar de este delicado tema, nos acompañan casi todas las personas que integran el comité editorial de Otra Mirada. Damos la bienvenida, sí, a Alberto de Gansén, a Cecilia Israel, Nicolás Lynch, Rocío Pereira, Humberto Campodónico y Gonzalo García. Bienvenidos, compañeros, bienvenidas, compañeras. ¿Cómo están? Bien, la dinámica consiste en 3 rondas de intervenciones breves. En cada intervención van a tener ustedes entre 1 minuto a 1 minuto y medio para poder dar sus apreciaciones de la coyuntura política. Entonces vamos a comenzar, sin más ni más, con la primera pregunta. ¿Cuál es la valoración que hacen del giro hecho por Castillo y qué tipo de gabinete tenemos? Empieza Beto Adriansen. Buenas tardes, Carlos. Un saludo a todos y a todos los compañeros que nos están viendo, a los también compañeros y compañeras de Otra Mirada, ¿no? Yo creo que hay que ir más allá, porque esto no es una crisis solamente de este gobierno. Es una crisis envuelta en una gran crisis que, como bien has recordado tú, del 16 no se puede estabilizar la política del gobierno y que tiene que ver con una crisis que no resuelve un ciclo de largo aliento. Entonces, es cierto que este gabinete marca un giro a la derecha, pero creo que estamos obligados a pensar la política, inclusive los análisis, desde una crisis que me parece que tiene largo tiempo, que es estructural, que yo creo que estamos en una fase final de resolución y que lo que vamos a ver después es una agudización con este gabinete que, en mi opinión, no va a dar fuego, no va a sobrevivir, ya sea entregándose a la derecha, por lo menos ya, como dices tú, ya entregó el mes. Y creo que estamos obligados justamente a pensar en términos de más largo plazo. Inclusive la política se pensaba a más largo de plazo. Estamos en esa fase, en mi opinión, de la política. Muchas gracias, Beto. Tiene la palabra Cecilia Israel. ¿Cómo lo ves, Cecilia? Muchas gracias, Carlos. Saludos a todos y todas. Creo que estamos ante un gabinete de choque, como se ha dicho, de repartija y un gabinete machista, con varias muestras de ministros poco calificados para ejercer sus cargos y, lo peor, con graves denuncias.
Los últimos meses el gobierno ha dedicado más tiempo a bloquear la vacancia, a defenderse de las actitudes golpistas de sectores del Congreso, en vez de trabajar un plan mínimo que señale un rumbo y responda a las urgencias del país, con lo cual lograría un apoyo de la población y el Congreso bajaría su actitud golpista. En este escenario tampoco vemos una oferta razonable de parte de la oposición. O sea, ¿cuál sería esta alternativa frente a una vacancia o a una renuncia? Tanto el Ejecutivo como el Legislativo, digamos, comparten la responsabilidad de la situación de crisis en la que nos encontramos en este momento. Las iniciativas del Ejecutivo y del Legislativo solo nos muestran un favorecimiento a los intereses personales. Ni la vacancia, ni la renuncia nos ayudaría, ni la disolución del Congreso en unas elecciones adelantadas, ni el actual gabinete con las carencias y denuncias que tienen nos van a ayudar a superar la crisis. Creo que esa es la situación que nos encontramos hoy día ante este nuevo gabinete que ya no es de cambio. Gracias. Muchas gracias, Cecilia. Bueno, has colocado elementos que vamos a tratar también en la segunda pregunta. Nicolás Lynch, ¿cómo lo ves tú? Bueno, saludos a todos nuevamente. Elaborando en lo que decía Beto, yo creo que no es una crisis de gabinete ni de gobierno de la que somos espectadores en estos momentos. Es una crisis del régimen político. O sea, la forma concreta que asume el aparato del Estado en estas condiciones de la política peruana, y que su última inauguración fue el 5 de abril de 1992. Es una crisis del arreglo del 5 de abril, lo que estamos expectando en este momento. O sea, Castillo puede cambiar 2 o 3 veces más de gabinete, la crisis va a continuar. Se abre en este momento la posibilidad de un recambio de gobierno si no se toman medidas de fondo, estructurales, constituyentes, sobre las que voy a regresar. La crisis va a continuar, porque no es un tema solo de gobierno, es un tema básicamente de régimen, y me atrevería a decir del Estado que aloja este régimen, ¿no? Por eso es de muy largo aliento, como ya se ha señalado, y ese es el reto a solucionar, ese muy largo aliento. Gracias. Bueno, es bastante preocupante la profundidad de la crisis, en todo caso, en la apreciación de estas primeras intervenciones. Tiene la palabra Rocío Pereira. Adelante, Rocío. ¿Cómo ves tú este giro hecho por Castillo? ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos los compañeros de Otra Mirada. Gracias por la invitación. A ver, yo coincido cuando se señala que la crisis no es una crisis de ahora, ¿no? Es una crisis que en realidad viene desde que Keiko no quiso reconocer, ¿no?, su derrota frente a PPK, y de hecho desde mucho más atrás. Es una crisis de representación política, del sistema político como tal. Pero sí creo que estamos ante un momento de agudización de esta crisis, ¿no?, donde el sistema de gobierno es muy frágil, ya es bastante frágil, bastante precario. A ver, yo creo que Castillo llegó al gobierno y levantó muchas esperanzas de cambio. Sin embargo, una vez ya estando en el gobierno, yo siento que no hay un norte claro, no hay una visión de país. Probablemente haya un buen diagnóstico desde su vivencia personal, pero no hay una estrategia y no hay una visión de país. Y el gabinete Valer primero representó como el punto más ya agudo de esta crisis, ¿no? Ya fue un gabinete totalmente catastrófico, digamos, ¿no? Un gabinete que representaba todo lo que es antiderechos, todo lo que es antirreformas, corrupción, etcétera, ¿no? Y ahora, con el gabinete Torres, si bien no es tan, entre comillas, catastrófico como el anterior, sí creo que representa más de lo mismo, ¿no? Que no hay un cambio de rumbo, con muchos personajes cuestionados en carteras tan importantes como trabajo, como salud, interior, cultura, entre otros, ¿no? Y además representa esta lógica del cueteo, ¿no? Esta lógica de, ok, pongo a personajes de distintos grupos políticos para asegurar mi supervivencia, ¿no? Para lograr el voto de investidura, para lograr poder sobrevivir. Pero
no es que esté en contra de las alianzas políticas, pero en este caso estas alianzas no representan nada programático detrás, ¿no? Sino simplemente una lógica de cueteo. Pero bueno, creo que estamos en síntesis en un momento de agudización de la crisis política. Gracias, Rocío. Yo a esta altura me sigo preguntando si este viraje de Castillo es consecuencia de la crisis o así es Castillo. Estamos conociendo al real Castillo, que no le importa hacer alianzas con la ultraderecha. Tiene la palabra Humberto Campodónico. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos y todas. Es un momento difícil, importante. Bueno, yo en esta primera vuelta rápidamente quisiera tratar de ver si es que más adelante podemos dar una mirada con la dimensión internacional que tiene la situación política en el mundo, ¿no? Yo creo que estamos frente a un momento en el cual los paradigmas se han disipado, tanto el paradigma socialista soviético, si se le puede llamar así, o el paradigma del capitalismo autorregulado que no tiene ningún tipo de problema, que es falso, y que lo que estamos viendo en los diferentes momentos, incluido con el cambio climático y con la pandemia, son expresiones de un régimen que está en crisis, pero a nivel internacional. Y creo que habría que buscar por ahí alguna explicación, no completa evidentemente, pero sí desde el punto de vista de un cuadro general de lo que está pasando no solamente en el Perú, sino en América Latina, ¿no? Vemos Bolivia, vemos Chile, vemos incluso Ecuador, vemos lo que viene en Colombia, vemos Brasil, vemos México, ¿no? Y en todos estos lugares se está expresando de alguna manera una crisis profunda. Uno. Dos, que en el Perú es particularmente fuerte la crisis porque por primera vez, después de 30 años de neoliberalismo, hemos tenido un cambio de gobierno, por un gobierno que se autoproclamaba del cambio y de izquierda, cosa que ya en América Latina, en todos los países, de alguna manera se había superado con más altos que bajos, dependiendo de ellos. Pero aquí lo que estamos encontrando es que ha habido un gobierno elegido que se planteaba que era por el cambio y una oposición, un negacionismo total, golpista, frente a este gobierno. Y tres, para terminar, es que en medio de todo lo que estamos viendo es que en medio de esta crisis el gobierno no ha dado la talla. Fundamentalmente podríamos decir el presidente, ¿no? Ha puesto ministros aquí y allá, pero no vemos un gobierno de cambio. Vemos que se está discutiendo sobre las fiestas de Barranzuela, los $20,000 de Pacheco, lo que pasa en Zarratea, pero no estamos discutiendo sobre la reforma del sistema de pensiones, la masificación del gas, la ley del trabajo, los nuevos motores de crecimiento, la reforma tributaria sobre ganancias mineras. Soy economista, me he centrado más que nada en temas económicos, pero es más de fondo. Y eso, yo me quiero quedar ahí ahora, es, digamos, el marco en el cual estamos. 30 años de, internacionalmente, neoliberalismo, un gobierno que supone que es distinto y que en verdad pareciera es más de lo mismo. Gracias, Humberto. Sí, también otras reformas, retrocesos, ¿no? No solamente no se discute reformas, sino retrocesos también en el tema, por ejemplo, de la igualdad de género, o aparentes retrocesos, ¿no? Aunque ahora han puesto a una ministra feminista, creo que eso es lo único bueno del gabinete. Tiene la palabra Gonzalo García. Bien, creo que una novedad interesante del nuevo gabinete es que el jefe del Instituto Peruano de Energía Nuclear, del IPEN, sea ahora ministro del Ambiente. Eso parece, desde el punto de vista de la ciencia, la tecnología y la innovación, traer una energía tan potente como la del nuclear es una señal que incita a pensar que se pueden hacer otras cosas en el país. Otro es el ingreso del feminismo como una militante activa en participación política de las mujeres y política de género. Creo que es un aporte, tanto como el decano de la Facultad de Derecho, ex decano de la Facultad de Derecho de la Católica, César Landa, que es un prestigioso constitucionalista. Creo que da confianza saber de que existe
alguien capaz de entender los meandros de la Constitución peruana. Por ese lado del balance hay otros, sin duda no voy a enumerarlos porque sería lento el débito. Hay también gente que no debería seguir en el gabinete, que indica la presencia de un coteo político partidario con las implicancias que ellos tienen en la calidad de los agentes. Por otro lado, hay una crisis permanente con el Poder Legislativo que no se ha resuelto de alguna manera porque los 50 votos más o menos que piensan representan estos delegados de las cuotas de los partidos, no es tampoco una mayoría que signifique posibilidades más allá de superar el cotejo de acá 30 días de la cuestión de confianza. Y por otro lado, la aparición del Poder Judicial como un actor político, ya que ya ha solicitado la convocatoria a un Consejo de Estado, de lo cual solamente podría salir, se me ocurre, una solicitud de renuncia o de prescindencia del trabajo del señor presidente de la República. Estas son unas señales de hechos. Ahora habría que situarlos, contextuarlos dentro de lo que está ocurriendo, y eso me reservo para la siguiente vuelta. Bien, gracias Gonzalo. Bueno, ya todos han dado sus opiniones. Creo que, bueno, la única de Gonzalo no está, creo que en la misma línea de todas, pero más o menos hay una visión bastante pesimista de lo que es el gabinete. Entonces la pregunta es, ¿qué curso se abre? ¿Qué curso abre el gabinete Torres, de Aníbal Torres? ¿Abre algún curso? ¿Qué fórmulas de solución que ustedes están vislumbrando son las mejores para resolver esta crisis, para pasar esta etapa? O qué, ya visto de otro modo, ¿qué desenlaces están viendo ustedes? ¿Renuncia, vacancia, elecciones generales, elecciones presidenciales solamente? ¿Cómo ven los futuros desenlaces, desarrollo de desenlaces de esto que se ha abierto en el Perú, esta crisis puntual, dentro de una crisis mayor en el caso del gobierno de Pedro Castillo? Entonces vamos a seguir el mismo orden, creo yo. También seguimos con la regla del minuto y medio. Entra Alberto Airancén. Beto. Bueno, yo quisiera decir dos cosas rápidas, ¿no? La primera es que cuando Nicolás habla de una crisis de régimen político, con lo cual comparto plenamente, está hablando de el régimen como un pacto de dominación, un bloque de clases que constituye un poder que justamente, como bien recuerda Nico, es el 5 de febrero, que es la implantación del neoliberal. Entonces, la dificultad y la crisis se prolonga porque el neoliberalismo ha fracasado, pero no tiene capacidad de reemplazo. Y por lo tanto, por eso digo, estamos en una crisis de cambio de ciclo. No es una crisis de gabinete. No se resuelve porque pones a Moesto Montoya como ministro de Medio Ambiente, ¿no es cierto? Sino que se resuelve con alguien que sea capaz de iniciar un camino hacia la estabilidad y hacia la democracia, y perfeccionar esta democracia que se cae, se desploma prácticamente, y que se expresa justamente entre poderes, el poder legislativo, el poder ejecutivo, etcétera, etcétera. Dos, yo creo, para tu pregunta, no se abre camino. O sea, lo más probable, como he puesto, es que se siga el mismo camino, ¿no es cierto? Que nuevamente volvamos a la dicotomía. Una posibilidad es que el gobierno pacte para el voto de confianza con Podemos, APP, en fin, Somos Perú, estos partidos medio mafiosos. Y la otra posibilidad es que se abre el camino nuevamente que lo conocemos: vacancia, renuncia o cierre el Congreso. Entonces, estamos atrapados como si fuera un bucle temporal, ¿no es cierto? Atrapados, y que se repita todo el ciclo que se abre el 16. Por eso yo digo para terminar, que la catástrofe no es el apocalipsis, sino que es la repetición. Y estamos en una repetición permanente porque la crisis no tiene solución a mediano plazo, no tiene viso de solución. Entonces me parece que es fundamental entender eso. O sea, y tan crisis termino, porque está un artículo que he puesto hoy día en otra mirada, que se ha propuesto pues esta especie de abdicación presidencial
para que gobierne el primer ministro, con lo cual es un golpe blando. Y nadie ha dicho nada prácticamente, inclusive ha sido avalado por gente de derecha y también progresista, ¿no? Yo creo que estamos en una crisis mayor que efectivamente, como dice Rocío, este gobierno la ha profundizado. Y la ha profundizado por dos cosas, porque es popular, nace como de izquierda, y la ha profundizado porque también hace un mal manejo de la administración del gobierno. Bien, gracias Beto. ¿Cómo estás viendo tú esto, Cecilia? Como dirían algunos analistas, ¿falta más crisis todavía para que se produzca un desenlace? Yo quisiera sumarme al reconocimiento que hace Gonzalo de los 3 ministros que ha mencionado. Sin embargo, no creo que 3 ministros puedan cambiar un poco la situación de estar frente a un gobierno y a un Congreso de informales y para informales. Eso lo vemos claramente en las contrarreformas de transporte, de educación y algunas otras expresiones que se han dado dentro de estas dos instancias. Yo creo que hay que proceder con responsabilidad dentro de los cauces democráticos para priorizar la atención de las necesidades de la población. Tenemos el tema de la pandemia que sigue generando muertes, tenemos la pérdida de empleo e ingreso de los hogares, por mencionar solamente 2 temas de los muchos que hay que enfrentar. Se debe buscar la estabilidad del país en cuanto a política, para la cual debe mostrarse una voluntad de corregir errores, la necesidad de convocar a personas de trayectoria intachable y preparadas para la función a las que son designadas. Hay que respetar el orden democrático, si no vamos a seguir fomentando este desorden que venimos teniendo año tras año entre las renuncias y las vacancias y las vueltas a las renuncias. Yo creo que eso a nada nos va a conducir. ¿Qué ganamos con la vacancia o el pedido de renuncia? ¿Cuál sería el recambio? ¿Sería para mejor acaso o para hacer de comparsa a los golpistas? Debemos defender la institucionalidad y exigir las correcciones que se necesiten, así como también denunciar cualquier acto de corrupción y de contrarreforma o de mal manejo dentro de las reglas democráticas. La renuncia o que se vayan todos no resolvería la crisis, me parece. ¿A quiénes elegiríamos? Creo que corresponde una gran alianza entre sectores, partidos y organizaciones convencidos de la defensa de la democracia y con la suficiente fuerza y convocatoria para exigir correcciones al Ejecutivo y al Congreso, así como también insistir en la reforma política electoral para lograr, entre otras cosas, hacer el cambio. Bien, Cecilia, interesante lo que señalas, solamente que hay algunos vacíos políticos que se están produciendo. Nicolás, ¿tú cómo ves qué institucionalidad hay que defender? La principal institucionalidad que hay que defender es la de la oposición, no la del gobierno. Este gobierno ya está descompuesto. Ya está descompuesto por bloqueo reaccionario, ya está descompuesto por incapacidad del presidente y del equipo, los sucesivos equipos que lo han acompañado. Y a esta descomposición se abren 2 caminos, ¿no? O la domesticación, como los poderes fácticos domesticaron a Humala hace 10 años, ¿no? O el derrocamiento, ¿no? Sin embargo, tanto domesticación como derrocamiento no van a solucionar la crisis. La derecha no apura un golpe, ya sea militar o parlamentario, porque no tiene capacidad de hacerse del gobierno. La sombra de lo que le pasó a Manuel Merino todavía pesa sobre la derecha, ¿no? Por lo tanto, la crisis continúa. Haya domesticación o haya derrocamiento. No hay solución a la crisis en los marcos de este gobierno. Eso no quiere decir que queramos derrocarlo, ¿no? Es simplemente ver lo que está sucediendo. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa, creo, es forjar un bloque opositor de centro-izquierda, ¿no? Que pueda liderar a un conjunto de fuerzas democráticas y establezca una relación de alianza y lucha con el gobierno, ¿no? Apoyar lo que esté bien y criticar claramente lo que está mal. Desde una distancia, yo no creo que cabe en este momento acompañar al gobierno. Yo creo que ese periodo de acompañamiento terminó, ¿no? Y más bien hay que observar el mediano plazo. En el mediano largo plazo es donde la crisis
va a encontrar una solución, ¿no? Lo otro son ilusiones, ¿no? Lo otro son ilusiones, nada más. Gracias Nicolás, es una mirada bastante, que invita a desarrollar bastantes tareas, sobre todo para el campo de la izquierda. Rocío, ¿tú cómo ves? En mi caso yo no veo elementos que hagan que se sostenga Castillo, salvo lo que señalan Nicolás, que la derecha no puede armar gobierno porque sigue con el trauma de lo que pasó el 2020 con Merino. ¿Tú cómo lo ves, Rocío? A ver, yo creo que en el corto plazo, respecto al voto de investidura del gabinete Torres, es todavía incierto saber si van a lograr, ¿no?, esta confianza, este voto de investidura. Si bien ha primado la lógica del voteo en la conformación del gabinete, está muy al filo, entonces no sabríamos todavía si logran o no logran pasar. Pero digamos que pasen, ¿no?, y que se logra instaurar un gobierno. Igual yo creo que la crisis eventualmente sigue, ¿no? O sea, en realidad la crisis sigue y eventualmente los intentos de vacancia, los pedidos de renuncia, entre otros, van a seguir aflorando, ¿no? Entonces, no creo que este gabinete resuelva la crisis necesariamente. Y creo que la vacancia, los llamados a la vacancia o a la renuncia, en verdad no solucionan nada, ¿no? Es simplemente prolongar la crisis entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Y además tampoco nos preguntamos qué sigue después. Ok, ya, vacancia o renuncia, pero ¿cuál es el siguiente paso, ¿no? O sea, en verdad las voces golpistas que en realidad están llamando a esto, no hay una preocupación real por el país donde uno se plantee cuáles los siguientes pasos en el tablero de ajedrez, ¿no? O sea, no sabemos cuál va a ser finalmente el futuro o el destino del país en ese escenario. ¿Qué creo que tenemos que hacer? Creo que lo que nos toca es ser oposición, ¿no? Ser oposición claramente. Lo hemos sido antes en gobiernos tan duros como por ejemplo el de Alan García, ¿no? Y hemos resistido. Entonces ahora también nos toca resistir, nos toca hacer oposición en las calles, en los espacios ciudadanos, y defender una agenda, ¿no? Defender las reformas que creemos que están siendo amenazadas por este gobierno. La reforma del transporte, la reforma tributaria, la reforma por un único sistema de salud pública, el enfoque de género en las políticas en general y en educación en particular. Entonces creo que eso es lo que nos toca, ¿no? Defender estas reformas y eventualmente la crisis tendrá que decantar, pero ahorita yo no veo en estos llamados a la renuncia o a la vacancia una salida, sino más bien una prolongación de la crisis y por vías no constitucionales, no institucionales. Gracias, Rocío. O sea, lo que se está quedando aquí es que Castillo se sostiene precariamente y ha constituido un gobierno de la contrarreforma, ¿no? A ver, Humberto, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué desenlace puedes ver? Entonces yo creo que el debate está muy bueno, ¿no? Y es una pena que, claro, por el formato y por la manera como nos dirigimos a nuestro público en los días viernes, va a tener que terminar rápido, pero se han abierto muchas cosas. Una primera cuestión que yo quisiera resaltar en medio de toda esta conversación es que todas las crisis anteriores que yo concuerdo a decir que forman parte de una crisis de régimen, se daban fundamentalmente dentro del establishment neoliberal, con todos sus matices, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que cambia es que ha ganado un gobierno de izquierda, ¿no? Ha ganado un partido de izquierda y ha entrado, ¿no? Y eso es lo que ha agudizado hasta este punto la crisis. Entonces creo que no podríamos... es parte de un solo proceso, pero como dije antes, eran 30 años de neoliberalismo y ahora la izquierda ha entrado en sus diferentes variantes a formar parte, digamos, como jugadores legítimos de esa crisis. Un segundo punto tiene que ver con el hecho de si se podía lograr el cambio o no con el gobierno de Pedro Castillo, o como alguien dijo acá, que no ha habido capacidad de reemplazo para el neoliberalismo. Bueno, yo la verdad que es difícil decirlo. Yo acompañé mucho a Pedro Franque en la incursión que él hizo para tratar de hacer que en medio de todo el gobierno tomara un rumbo más ordenado, pudiera ir por el lado del diálogo, formar nuevas alianzas, etcétera, y demostrar que la izquierda puede ser un buen gobierno. Y lamentablemente, a pesar de todos los esfuerzos de Pedro, y yo creo que ha sido muy importante lo que hizo,
yo creo que lo que se está demostrando es que que el gobierno mismo y el propio Pedro Castillo no quiso cambiar, ¿no? Nunca apoyó la reforma tributaria, para decir algo, ¿no? Y sobre el hecho de que no hay capacidad de reemplazo para el neoliberalismo, yo no estoy de acuerdo con eso. Claro que la hay. Hay tantas políticas, hasta si aplicas alguna política del Banco Mundial o del Banco Interamericano de Desarrollo en materia de pensiones, de infraestructura, etcétera, puedes encontrar reemplazos si en este momento el neoliberalismo está súper cuestionado. El tema es que no nos han dejado y por el contrario, lo que se ha instaurado es otra vez un ministro completamente neoliberal, lo cual revela el fondo. Es el tercer punto. Y el cuarto punto es que yo pienso que el gobierno está en crisis terminal. El solo hecho de que ahora Cerrón, que tanto hablaba de constituyente y esto y el otro, lo que dice ahora eso en sus tweets es que tiene que defender al ministro de Salud, que es un gran profesional y que venía de Junín, por favor, ¿no? Y a otro ministro suyo. Lo que quiere decir que el gobierno ha entrado en una fase de descomposición muy grande, ya, hasta de Perú libre, es mi punto de vista. Entonces, yo pienso que lo que plantea Nicolás de alianza y lucha con el gobierno, la formación de un frente de centroizquierda, habría que analizar cuál ha sido el rol de Nuevo Perú en todo este esquema. Qué cosa a eso vamos a la tercera pregunta. ¿Ah? A eso vamos a ir en la tercera pregunta un poco. Ah, ya, ok. Y entonces, porque ahí es donde viene el tema de qué programa levantar para poder acompañar, digamos, lo que la gente está sintiendo, de tal manera que en el momento en que esa crisis venga, tengamos una respuesta e incluso tener consignas duras, que en este momento me parece más nosotros debiéramos orientarnos a, digamos, la formulación de estas consignas, de estas reivindicaciones, alianza y lucha y un frente de centroizquierda. Sobre la consigna misma ya lo veremos luego. Gracias. Bien, gracias Humberto. Vamos a entrar con Gonzalo, solo antes que entre Gonzalo, ¿no? Acá, para resumir, acá hay actores que quieren bajarse al gobierno, digamos, la mayoría son, se han dado cuenta que la disputa está en quién lo hace caer, y quien lo hace caer se prepara mejor para el próximo periodo. Después hay otros actores que no quieren, coinciden programáticamente con lo que es la contrarreforma de Castillo hoy. Ahí ha mencionado a Alianza para el Progreso, Podemos Perú, etcétera, expresiones de derechas corruptas. Y un tercer actor que más bien, tercer grupo que quieren todavía dar una oportunidad de rectificación, ¿no? En general, los grupos de rectificación a Castillo. Entonces, bueno, pasamos al comentario de Gonzalo. ¿Tú cómo ves estos desenlaces? Ninguna de las anteriores. Es un gabinete que ha jurado por una nueva constitución, por una constituyente. Algunos miembros lo han hecho expresamente, levantando inclusive el brazo. No sé si el izquierdo o el derecho. Entonces, ahí hay una pugna evidente entre ciertos sectores tradicionales y algunas posiciones que son bastante distintas, incluyendo a las que cité originalmente. Pero ¿qué es lo que ha hecho esta alianza con la centroizquierda en los primeros 6 meses, además de haber derrotado sin duda el fujimorismo? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que nos deja este primer semestre? Una política del bicentenario, que es algún documento que podemos estar de acuerdo o desacuerdo, pero esos eran los lineamientos con los cuales abordaron el Estado y el gobierno. Un plan económico, un plan general, que lo aprobó ese plan hace no mucho por unanimidad y en fin, con aplausos. Un marco macroeconómico multianual que lo aprobó el Ministerio de Economía, el periodo de Pedro Franque. Un reporte de inflación con el nuevo equipo, designado también por fuerzas cercanas a lo que significó el pensamiento de Franque. Entonces teníamos políticas monetarias, políticas económicas, una política general, todo eso ha sido aprobado. Y el presupuesto ha sido aprobado por unanimidad de todas las fuerzas políticas. Entonces es una crisis rara, una crisis en la cual todos están de acuerdo en los ejes principales
Y lo principal de lo principal, en el manejo concreto de los recursos sectoriales, el manejo de recursos de carácter territorial, los especializados, en todos esos manejos hay acuerdo unánime. Y encima hay un acuerdo confesional que se llama Acuerdo por el Perú, o Pacto por el Perú, que lo complementa. Entonces es una crisis que tiene otro, me parece, sentido, que es, además de que no todos los que parecen de derecha son de derecha, ni todos de izquierda son de izquierda, pero en el caso del Ministerio de Economía, el ingeniero economista de la UNI, que es el actual ministro de Economía, no es tan derechista como suponen algunos, ya que el apellido Graham estuvo vinculado, como ustedes recordarán, a ciertas circunstancias específicas de la vida peruana, en los cuales se procesó una gran transformación. En fin, ¿a dónde ir con todo esto? Evidentemente no es abrir la puerta a la ventana y tirarlo por la ventana. Hay que ver de estos 6 meses qué es lo que es rescatable y qué es lo que no es rescatable. Sin duda, un hecho que todos nos ha tocado es la derrota en el sector salud, donde una gestión correcta, sin duda, puede ser sucedida por un ciudadano que no tiene ninguno de los requisitos que se requieren en competencias para eso. Pero el problema principal, lo dejo ahí, es que hemos llegado a la etapa de las ejecuciones de las cosas, las realizaciones concretas de lo que son los proyectos que ya están todos, digamos, más o menos encapsulados dentro de los diseños del primer semestre. Y entre ellos hay algunos que son, pues, fundamentales. Yo no abandonaría de modo alguno, por ejemplo, el proyecto de una nueva refinería en Talara. No lo votaría por la ventana porque no me gusta el signo político de algún encargado. Hay cuestiones en las cuales se juega realmente la izquierda, y eso creo que es lo que debemos poner en valor. Finalmente, no podemos desdeñar la importancia de la coyuntura internacional, y en eso creo que algunos de los elementos precedentes son lo que está sucediendo en Ucrania, lo que está pasando, pues, en China y Estados Unidos, en el diálogo nuevo que hay, el nuevo reparto aparece internacional de poderes, y creo que hay que poner también un ojo ahí para situar el contexto de los cambios. Y todos los choros, todos los ladrones, todos los que puedan haberse metido al Estado, creo que hay que, a una escoba poderosa, echarla afuera, porque eso podría significar la imposibilidad total de poder avanzar en alguna dirección, cualquiera que ésta sea, en los próximos meses. Gracias Gonzalo. Bueno, tienes una mirada un poco contracorriente, ¿no? Al ministro Graham, bueno, lo han festejado todos los neoliberales de siempre, entonces por lo menos los está engañando a ellos también, ¿no? Vamos a la pregunta de cierre, que no tenemos más tiempo. Voy a agradecer que por favor se ajusten al minuto, un minuto y medio máximo. Y bueno, aquí tiene que ver con, más allá de, independientemente de Castillo, que aquí se has mencionado, lo ha señalado Humberto Campodoni, que está en una crisis terminal, más allá de él y de la crisis actual, ya cuál es la mirada país que necesitamos, pero más allá de eso, que se puede decir bastante, ¿qué tipo de fuerza necesitamos? Porque hay una especie de vacío político de las fuerzas o de la representación de las fuerzas del cambio, ¿no? Castillo vuelve intrascendente la presidencia de la República, Perú Libre está, el señor Cerrón básicamente, aquí se ha dicho, ¿no? Ya no le importa la asamblea, sino los ministros que tiene y la cuota de poder que tiene en el gabinete. Luego está el señor Sánchez con Juntos por el Perú, que, bueno, prácticamente ha destruido esa coalición y es él negociando con el membrete, ¿no? Y luego Verónica Mendoza, que renuncia a la dirigencia y se vuelve militante de base y se va al Cusco, ¿no? Entonces se genera un vacío político, ¿no? Y ese vacío político ya lo hemos visto en el Perú antes. Entonces, tomando esta consideración, repito la pregunta, es ¿qué tipo de fuerza política se requiere para realmente avanzar, empatar con la voluntad de cambio que ha mostrado la sociedad peruana en los últimos tiempos? Así esa voluntad de cambio no sea socialista, no necesariamente, sino que es una voluntad de cambio a lo existente y al neoliberalismo al tipo de neoliberalismo que hemos vivido. Entonces, mismo orden. Beto Ayrancén, adelante.
Fíjate, tu pregunta se puede responder diciendo miremos Chile, ¿no? Porque yo creo que un cambio, digamos, de la Constitución, como se levanta, requiere un momento constituyente, pero que a su vez requiere un actor social y político poderoso, como fue en Chile. En Chile hay un proceso de acumulación de fuerzas, de luchas específicas por las AFPs, en fin, por una serie de cosas más, que concluye, desemboca en una propuesta institucional que es una asamblea constituyente. Acá los actores son fragmentados, débiles, es un mundo de la informalidad. Yo en ese sentido soy un poco pesimista porque no hay actores, así como uno puede decir hay una crisis de representación, también hay una crisis en el mundo social como consecuencia de la fragmentación. Entonces lo que hay que, por eso digo, miremos la política de largo plazo, no de inmediato, porque la capacidad de fuerza no la tenemos. Que vaya un ministro que me gusta no me puede definir frente al gobierno. Ese es el viejo truco de antes, ¿no es cierto? Y creo yo que es necesario pensar la política en otros términos que me parecen, y termino con esta idea. Cecilia plantea el término, hay que respetar el orden democrático. Yo creo que hay que respetar el orden democrático para crear otra democracia, que efectivamente sea una democracia plural, que acepte la disidencia, que permita la convivencia, que permita, en fin, la soberanía del país y todo lo demás. Porque esta democracia es la que está en crisis, no otra. Y lo demuestra si uno mira las encuestas en los estados anímicos de la población, si cree o confía o no en la democracia. Entonces, yo creo que esa es mi idea. Pensemos en largo plazo, porque en corto plazo es poco lo que podemos hacer, porque la fuerza, y termino con esta idea, las izquierdas están tan divididas en esta idea, esta pelea enloquecida que es el Perú Libre contra la izquierda caviar, que me parece francamente equivocado, además con un partido que es del siglo pasado, que es Perú Libre, como he puesto en el artículo. Creo que tampoco veo muchas esperanzas en corto plazo. Entonces, calma, tranquilidad, vayamos efectivamente que impedir que se ponga a la derecha, pero es casi una especie de resistir lo que tenemos que hacer ahora, ¿no? Gracias, Beto. Propones una salida a la chilena, eso va a tomar bastante tiempo. Y además como que le vamos a dar la palabra a Cecilia, pero como que la Constitución del 93 en la parte política, ya ni siquiera hablamos de la parte económica, la parte política parece no permite nuevos actores y no permite una salida inmediata, ¿no? Bajo ese régimen. ¿Cómo lo estás viendo tú, Cecilia? Quisiera mencionar que coincido con Nicolás en el hecho de que se hace muy difícil, por no decir imposible, apoyar a este gobierno. Lo que sí creo que hay que seguir exigiéndole los cambios o las promesas que se hicieron, sobre todo a partir del plan del Bicentenario. No nos podemos desligar de la situación de este gobierno actual. Y para eso hay que articular las organizaciones de centro-izquierda, y también se necesita una ciudadanía activa en las calles a nivel nacional para poder lograr estos cambios. Recordemos que se viene votando desde las últimas elecciones, como ha dicho Carlos, por quienes ofrezcan cambios y también por el mal menor. Sin embargo, ahora estamos una vez más frustrando las esperanzas en el cambio tan necesario para nuestro país. Creo que necesitamos revertir las contrarreformas, hacer una verdadera reforma en el sector salud, además de seguir con el plan de vacunación, cosa que se ha visto de forma descarnada en toda esta época de la pandemia. Poner en la agenda temas como la seguridad ciudadana, la igualdad de género y el cambio climático, para mencionar algunos de los temas. Creo que es sumamente importante actuar con responsabilidad frente a esta crisis que estamos viviendo y que parece que es inmanejable. Gracias. Gracias, Cecilia. Bueno, coincides también en esa parte con Beto de nuevos actores y la calle, ¿no? La ciudadanía, eso va a definir, podría definir otro, algo más esperanzador, ¿no? Una salida más esperanzadora. Nicolás, ¿cómo tú lo ves? Si somos consecuentes con la definición de la crisis, nuevamente reitero,
como una crisis de régimen y de gobierno, hay necesidad de levantar frente a esta crisis que no va a tener un desenlace inmediato, o sea, que caiga el gobierno de Castillo en un extremo, no es un desenlace de esta crisis. La crisis va a continuar, la derecha no va a poder gobernar el Perú, eso se terminó ya. Entonces, frente a esa crisis que se va al mediano plazo, hay que levantar un programa de reformas urgentes, ¿no? Que no se confundan con las reformas que hacen los neoliberales, como es el caso de la SUNEDU, ¿no? Sino que sean verdaderas reformas democráticas, populares, ¿no? Y al mismo tiempo relanzar el proceso constituyente. Yo creo que es justamente un momento que revitaliza el proceso constituyente, porque la ciudadanía claramente se da cuenta que frente a esta situación, ¿no?, de carencia de salidas, de gabinetes que no dan salida, de congresos que no dan salida, de elecciones que no dan salida, hay necesidad de una salida de fondo. Entonces, hoy más que nunca, para construir un liderazgo, porque no tenemos un liderazgo como se ha dicho acá, hay división, hay contradicción, etc. Para construir un liderazgo necesitamos un programa sólido de reformas democráticas y relanzamiento del proyecto constituyente. Esto tiene que ser la base, el cimiento de un nuevo bloque de fuerzas, repito, de centro-izquierda, que levanten ese programa de reformas estructurales y relancen el proyecto constituyente. Estoy de acuerdo con Beto que esta democracia está muerta. Así como este gobierno está muerta, esta democracia está muerta, ¿no? Mientras esté vigente, estamos viviendo en ella, lógicamente. Pero hay necesidad de una nueva república democrática. A eso debemos aspirar. Esa es la verdadera solución a la crisis y eso es lo que va a movilizar a millones de peruanos. Planteamientos más chiquitos no creo que ni solucionen la crisis ni movilicen la fuerza necesaria para solucionarla. Gracias. Gracias, Nicolás. Y bueno, a lo de los nuevos actores, la calle, tú le agregas un programa, insistir en los cambios, en repartir nuevamente el poder en el Perú. Y yo me pregunto, pues, tú has dicho una fuerza centro-izquierda, ¿no? ¿Qué tipo de fuerza necesitamos? Quiere decir que las que hay en este momento. ¿Tú cómo lo ves, Rocío? Yo creo que se necesita un cambio, sin duda. La pandemia nos ha terminado de demostrar que no podemos dejar pues al mercado y al mercantilismo, ¿no?, que es la expresión más dura de esto, a sus anchas, ¿no? Se necesita un cambio de fondo y también necesitamos avanzar en las reformas que hace un momento comentábamos. Entonces, ¿qué es lo que corresponde? Yo creo que lo que toca es articular una propuesta de país para el 2026, en lo inmediato, pero que en realidad incluso más allá. Esta propuesta de país tiene que estar con un liderazgo claro, con una solvencia programática, con una conexión también con las demandas sociales de la gente, con una mirada menos limeña, ¿no?, y una mirada más de regiones también. Y ojo que no solo una propuesta nacional, ¿no? O sea, también pensemos en las propuestas para los territorios, para las regiones, para las localidades. Este año, por ejemplo, ¿no?, tenemos elecciones regionales y municipales, entonces hay que ver todo en su conjunto. Y para eso sí creo que es necesario madurar una propuesta progresista de centro-izquierda, que creo que hoy está también, no sé si en crisis, pero sí en un proceso de debilitamiento, ¿no? Entonces, la crisis, digamos, de alguna manera a todos nos ha tocado. Entonces sí creo que es necesario articular esta propuesta, madurar este proyecto de centro-izquierda, que sepa además tender puentes, como digo, hacia el centro, ¿no? Que no se encasille necesariamente en la izquierda. Y bueno, seguir defendiendo desde la ciudadanía, ¿no?, desde la ciudadanía activa, seguir defendiendo las reformas en las que creemos. Bien, gracias, Rocío. Humberto, ¿tú cómo estás viendo? Se habla de fuerza de centroizquierda. Sí, pero a ver, yo en verdad, cuando Beto dice, bueno, miremos pues a Chile y cómo Chile ha tenido su momento constituyente, y también podríamos ver pues una madurez de las fuerzas de extrema izquierda de Chile, que son aquellas que están en Apruebo Dignidad, ¿no? O sea, Boric, Frente Amplio y el Partido Comunista, y la manera como han encarado la situación. Y yo creo que nuestra
representación de izquierda en lo que respecta fundamentalmente a Perú Libre y luego Nuevo Perú, o Juntos por el Perú, que entró detrás, no han sabido plasmar ni leer, y lo digo sobre todo por Perú Libre, qué cosa es la lectura del país que tienen enfrente, ¿no? Ese es un tema. Un segundo tema es que creo que muchas cosas se explican por aquello que Francisco Durán, nuestro gran amigo, llamaba el Perú fracturado, ¿no? Estaba leyendo anoche otra vez sus trabajos y las cifras que él da son como de 5 o 6 millones de personas sumadas que dependen del narcotráfico, que dependen de la minería ilegal, del contrabando y de la delincuencia, ¿no? 6 millones de personas sumando hogares, ¿no? Eso es más o menos el 20% del país, ¿no? Que está desestructurado, que está pensando en ganar lo que pueda y que vive de alguna manera al margen de la ley. Y pareciera que eso, más todo lo que tiene que ver con la informalidad y las combis, etcétera, que no está considerado acá, está afamado, pues, este país que tenemos, en el cual estamos viendo exactamente a qué cosas se responde. Bueno, y lo tercero que quisiera decir es que yo estoy de acuerdo con la Alianza y Lucha, con el hecho de tener, creo que deberíamos dar pasos para ver la conformación o una recomposición de la izquierda. Me parece muy importante también lo de las elecciones regionales, pero termino diciendo que en el tema de la crisis del gobierno, el propio gobierno es aquel que en gran medida está disparándose al pie. Evidentemente la derecha golpista y vacancia haciendo lo que quiere y seguramente lo que hace le da, pero un gobierno que no se deja ayudar, un gobierno que nombra a un misógino como Valer y que luego no habla de eso, sino que simplemente desdeña a la ciudadanía y dice que la salida ha sido, que el tema ha sido el Congreso, etcétera, a mí me deja muchísimo que desear el presidente Castillo, ¿no? Y me quedo ahí nomás, porque me parece que ese tema es un tema muy importante. Entonces, en el desarrollo, en la correlación de fuerzas, pienso que hay que tener muy en cuenta, y habrá que seguirlo con mucha atención, el tipo de medidas que se puedan presentar y en ese momento ver qué cosa es lo que se tiene que decir. Yo no soy partidario de ninguna medida de renuncia, de vacancia, e incluso pensaría tampoco lo de elecciones generales en el momento. Pero creo que si la crisis sigue de esa manera, como Nicolás ha mencionado el tema, la etcétera, ya como un momento que se tiene que ir forjando, en mi punto de vista, yo lo que veo es que después de la salida del anterior gabinete y de el gobierno se ha puesto como del otro lado. Quisiera equivocarme, pero eso es lo que estoy viendo, y desde ese punto de vista es que he planteado y estamos recogiendo acá una serie de posiciones de todos nosotros. Gracias. Sí, bueno, no representa en todo caso la voluntad de cambio más el gobierno de Pedro Castillo. Tiene finalmente la palabra Gonzalo García. Sí, la ofensiva fujimorista que empezó después de las elecciones, tratando de cerrar el acceso, inclusive tratando de desnucar al Jurado Nacional de Elecciones, se ha desarrollado a lo ancho y a lo largo de los distintos periódicos y medios de comunicación, ha generado un sentimiento de lo que escuchamos de derrota y desorganización. En consecuencia, se podría hasta casi decir que lo que ha sucedido es un triunfo del movimiento ultraderechista, o derecha y ultraderechista, pero creo que no nos podemos quedar ahí. En 6 meses hay todavía mucha tela que cortar y muchos intercambios que realizar, comenzando por el propio rol que debemos asumir todos en un proceso de salida. Un proceso de salida que tiene que tener un marco constituyente. Yo creo que ahí no hay discusión posible, porque si no hay nuevas reglas, seguir operando sobre las reglas del sistema político, del régimen político y del gobierno, tal como lo diseñó el fujimorismo, nos lleva a estos impases. 4 ideas principales que creo deben construirse en pro de una constitución de otra naturaleza. Y primero es reinscribir los distintos modos de propiedad que hay en el país,
comenzando por la propiedad colectiva, la propiedad social, la propiedad de los todos, y una acumulación social que debería ser sobre la base de instituciones financieras y económicas que desarrollen la pequeña y mediana producción, una capacidad de tener desarrollos pensantes con una capacitación permanente desde los hogares, pero más allá, en las fábricas, en los centros laborales, en fin, donde se pueda construir capacitación y reproducción social de los sectores laborales. Y el eje principal tal vez sea una nueva forma de participación política de la gente. Como aquí se ha reiterado, está en mi libro sobre los excluidos, en el caso del Perú, necesitamos la participación plena de sectores que no tienen articulación de clases tradicional o convencional, que están vinculados 75% al mundo del empleo por nodos laterales y el subempleo por ingresos o subempleo diversos por distintos orígenes. Esa es la realidad objetiva de lo que nos entrega el sistema. En consecuencia, recuperar para un discurso de nuevo tipo y posibilidades nuevas para la izquierda es entrar al terreno de la participación política. Quiere decir, una fuerza social basada en la ciudadanía, con un programa de centro-izquierda y con un instrumento de intervención que sea la participación plena de los distintos actores sociales. Parece que eso es lo que pudiéramos evocar como una agenda de futuro. Muchas gracias, Gonzalo. En realidad quiero agradecerles a todos y todas ustedes. Hemos querido presentar unas miradas, otras miradas, a lo que es la solución a lo que estamos viviendo, ¿no? Donde efectivamente había una voluntad de cambio, pero ahora el presidente está más ocupado en su sobrevivencia y también en, digamos, tapar algunas de las cosas por las cuales se está emplazando. Si no hay, recupero la categoría que mencionó Humberto, el país fracturado, y seguiremos nosotros desde otra mirada reflexionando sobre esos temas. Tenemos crisis para rato. Muchas gracias, Alberto Erancén, Cecilia Israel, Nicolás Lynch, Rocío Pereira, Humberto Campodónico y Gonzalo García. Y con nosotros será hasta otra emisión de Mesa Política. Muchas gracias.